viajamos hasta el centro de Ciudad Real para demostrar de alguna forma que aquí, en contra de lo que muchas veces se pueda pensar, sí que sucedieron muchas cosas. Volvemos a acudir a Aquí Nunca Pasó Nada, que como ya hemos hablado en otras ocasiones, es una obra colectiva que nos ayuda a descubrir personajes, sucesos y curiosidades destacadas de Ciudad Real que muchos de nosotros desconocemos. Hoy nos centramos aquí en la catedral, hoy Basílica Catedral del Prado, que en su día fue una iglesia, y vamos a conocer todo ese proceso, cómo ha llegado aquí esa devoción a nuestra patrona, a la Virgen del Prado, y para ello contamos con dos doctores en Historia del Arte, con Juan Crespo Cárdenas, que nos vas a ilustrar una parte de ese marketing de aquella época. De cómo fue desbancando la devoción del Prado a otras devociones marianas importantes. Y son temas que no han sido habituales de conversaciones aquí en Ciudad Real. No, son temas desconocidos. Pues vamos a conocerlos, y tenemos también a Pilar Molina Chamizo, que también doctora en Historia del Arte, es consejo de número del Instituto de Estudios Manchegos, y la conocemos, Pilar, por el museo que tenemos aquí al lado, que eres la responsable de ese gabinete didáctico, ¿no? Llevo ya bastantes años llevando el gabinete didáctico del Museo de Ciudad Real. Y en esta ocasión vamos a hablar de la imagen de la Virgen del Prado, de esa capilla y todo lo que sucedió hace muchos años. Sí, vamos a hablar de algunos personajes también muy desconocidos que intentaron apropiarse de alguna manera de esa imagen de la Virgen del Prado, ¿vale? Qué curioso. Bueno, pues vamos a empezar por esa... Bueno, el título es Estrategias de marketing en ese siglo de oro. Lo lleva a pensar, ¿había cierta competición entre parroquias? Estrategias de marketing con el lenguaje actual. Ajá, claro. Con el lenguaje de esa época seguimos pensando en estrategias de marketing y en la competencia que había entre las parroquias, fundamentalmente entre San Pedro y Santa María del Prado, para hacerse con el poder no solo religioso, sino también político. Le he dicho que eres profesor en el Colegio Salesianos, que mucha gente te conocerá por esa faceta. Y en esta ocasión, ¿cómo llegaste a pensar en este tema para este programa, ¿no? Porque hoy día es la catedral, un centro neurálgico, pero no lo fue así. No, ni muchísimo menos. La catedral, podríamos decir, de las tres parroquias que había antes en Ciudad Real, Santiago, San Pedro y Santa María, Santa María podemos decir que fue la última en construcción. Previamente estaban construidas Santiago y San Pedro. Para explicar todo este proceso, pues nos tenemos que retrotraer en el tiempo muchísimo, y tenemos que ir pues incluso hasta la época de la Reconquista. En la época de la Reconquista tiene lugar la aparición de la Virgen del Prado en Velilla de Jiloca, y con la tradición y la historia que todos sabemos, pues termina aquí. Poco a poco pues se establece en una iglesia que no era la que tenemos a nuestras espaldas, que era otra iglesia totalmente distinta, no sabemos cómo debía ser, una iglesia pequeñita, románica, no lo desconocemos. Y al mismo tiempo, pues con el paso del tiempo se va fundando Ciudad Real. En el 1255 se establecen las tres parroquias, y existen unas colaciones administrativas que están alrededor de las parroquias, son como si fueran barrios. En estos barrios, mientras que Santa María pues tiene su Virgen, los otros también tienen sus vírgenes. Santiago va a llegar a tener Santa María de la Blanca, y San Pedro tiene la Virgen de Alarcos. La más importante en esta época, antes del siglo XV, podemos decir que era San Pedro. San Pedro tenía el Alcázar Real. Estaba dentro de su jurisdicción el convento de San Francisco, que era un lugar muy importante donde todas las familias de la época pudientes se quieren enterrar allí. Tenemos también el convento de los dominicos. En su jurisdicción también está, hemos dicho antes, el Alcázar Real, y también está el concejo y el ayuntamiento. Por lo tanto, a primera vista y a priori parece la más antigua, como efectivamente lo es. En la población de Santiago pues estaba toda la población judía, parece ser con bastante dinero, y mientras tanto estaba aquí Santa María. Santa María era algo modesto, y mientras que San Pedro y Santiago estaban construidas, Santa María existía lo que no conocemos. De San Pedro y de Santiago sí existía en el siglo XV lo que conocemos hoy en día, aunque después con muchas reformas posteriores.
Juan, estamos entendiendo que durante muchos años San Pedro fue la principal. ¿Qué suceso o qué ocurre para que esta iglesia que tenemos a la espalda en su día secundaria pase a ser la principal? Y si tiene algo que ver los Reyes Católicos, la Chancillería y la Inquisición aquí instalados en Ciudad Real. Tienen que ver los Reyes Católicos y tiene que ver el padre de Isabel la Católica, Juan II. La población de Ciudad Real tuvo un apoyo muy importante a una batalla donde había que ayudar a Juan II. Juan II era el padre de Isabel la Católica, estaba muy agradecido a la población y tuvo muchos beneficios. Isabel la Católica también estaba agradecida y decidió establecer aquí la Chancillería, la famosa Chancillería de Granada, pues antes de estar en Granada estuvo aquí. La Chancillería era el máximo órgano de poder judicial, el máximo órgano jurídico, donde se administraba la justicia. Por lo tanto, estuvo aquí alrededor de 10 años y esto le concedió a la ciudad una avenida de funcionarios reales, de nobleza cercana a los Reyes Católicos, que emparentaron con la nobleza medieval que existía aquí en la ciudad. Empezaron a tener familia y pensaron dónde nos podemos enterrar. En esta época los lugares de enterramiento eran medios y lugares para perpetuar el alma, para salvarse y para dejar pues, su granito de arena en la fundación de Obras Pías. Por lo tanto, San Pedro estaba ya completo, Santiago estaba completo y había una nueva iglesia por construir porque lo que teníamos era la parte medieval. Estas nuevas familias que vienen con los Reyes Católicos comienzan un proceso constructivo y comienzan a financiar y a ayudar con su caudal y con su hacienda todas las reformas y todas las obras que se están llevando a cabo en Santa María del Prado. A partir de este momento van a empezar a tener importancia estos personajes y también van a empezar a tener importancia pues, todas las obras que se están llevando a cabo. El capítulo de Pilar también es como muy atrayente, ¿no? El 10º mandamiento, no codiciarás la imagen de la Virgen del Prado, siglo XVI, Pilar. Un poquito más avanzado, el 17, sí. Hablamos de ya esta construcción de esta Basílica Catedral. Sí, vamos a ver, esto de intentar apropiarse de alguna manera de la imagen de la Virgen del Prado no ocurre solo en el 17 con el personaje que vamos a comentar, pero tiene mucho que ver, nos tenemos que remontar antes hasta el siglo XVI con ese proceso constructivo que va a ir aparejado a este intento de marketing que nos está contando también Juan. Entonces, a partir de la llegada de los Reyes Católicos se produce un movimiento constructivo muy importante en todo el territorio, y es que empieza a haber como una nueva moda constructiva. Cada monarca traía su moda constructiva y entonces, lógicamente, las familias pudientes lo que van a hacer es imitar lo que le gusta a los reyes. Entonces, el centro constructivo que va a influir muchísimo en Ciudad Real va a ser Toledo. Ten en cuenta que Toledo era constructivamente y políticamente muy importante. Entonces, lo que van a difundir es un estilo tardogótico al modo de los Reyes Católicos, que es lo que va a ser el ejemplo constructivo de la iglesia de Santa María, que no va a tener nada que ver con San Pedro y Santiago. Por eso Santa María parece mucho más moderna de lo que eran San Pedro y Santiago. Entonces lo que va a ocurrir es que ese dinero se va a invertir, porque es un momento de auge demográfico, es un momento de dinero que está viniendo después del descubrimiento de América, que va a ser muy importante, y entonces esa prosperidad, entre comillas, va a hacer que muchas donaciones se orienten precisamente a esa construcción de capillas y esa construcción del templo de Santa María en sí, que era el que estaba por generar. Y entonces lo que ocurre es que va a empezar a haber una gran reforma con elementos tan importantes como, por ejemplo, una torre, un intento de torre que se va a intentar construir a principios del siglo XVI, que no se llegó a terminar porque luego ya viene una crisis económica y no hay dinero. Esa huella nos queda, es muy desconocida también, y la tenemos con una preciosísima ventana que tenemos aquí detrás de nosotros, una torre que fue construida por maestros vascos, que era muy normal que vinieran en todo nuestro territorio trayendo ese estilo que está ya iluminando un poquito tendencias renacentistas, que es el siguiente movimiento constructivo que va a haber en el territorio. Pero es un ejemplo muy característico de lo que estamos contando, cómo se está construyendo el templo y cómo esas familias están haciendo que sea posible.
En el libro comentáis que en este proceso aparecen figuras, personajes importantes, como Juan de Mendoza y Porras, ¿no? Que aunque no es muy conocido, fue destacado. No es nada conocido, sigue siendo totalmente desconocido y fue el primero, era natural de Ciudad Real y fue el primero que escribió la historia de la aparición de la Virgen del Prado. Él era hijo de Juan de Espinosa y Mendoza y de María de Loaísa. Por motivos se fueron al Nuevo Mundo, estuvieron allí viviendo. Un cuñado de su padre pues les dio una encomienda de indios de allí de México para que tuvieran el aprovechamiento económico. Sin embargo, el padre falleció, solicitaron al rey que se tuvieron que venir porque la madre estaba enferma, no tenían con qué vivir y solicitaron al rey pues, que tuvieran alguna asignación. El rey finalmente les dio una asignación anual y les dijo, pero os tenéis que ir a América. Ellos no se fueron porque María, su madre, alegó que ya estaba enferma, se quedaron aquí. Él fue poco a poco escalando en la vida y llegó a ser un miembro del Consejo de la Hacienda Real. Por lo tanto, era una persona muy importante y del que no se conoce prácticamente nada. De hecho, Rafael Ramírez de Arellano, un arqueólogo cordobés que tiene estudios sobre Ciudad Real y sobre la catedral, llegó a decir que había sido una invención de Fray Diego de Jesús María, que es un carmelita, que es el siguiente personaje importante al que le debemos también una parte de la construcción de la historia de la Virgen del Prado. Después de este personaje, pues aparece otro, que es el que hemos mencionado, un religioso carmelita, natural también de Ciudad Real, que fue prior del convento de los Carmelitas de Guadalajara y tomando el libro de Juan de Mendoza, va a escribir un segundo libro. El primero no lo conservamos y el segundo sí se conserva. Y gracias a estos dos libros, pues poco a poco se va a ir difundiendo la devoción a Santa María del Prado. Estos libros, una de las cosas importantes es que se van a predicar en el púlpito. El púlpito en este momento era el lugar donde los sacerdotes y los eclesiásticos llegaban a la población. Una población totalmente analfabeta, que no sabía ni leer ni escribir y que el púlpito era el lugar donde se enseñaba la doctrina. Por lo tanto, se va a equiparar la historia de la Virgen del Prado a la doctrina eclesiástica de este momento y poco a poco va a ir calando y va a ir siendo importante pues esa devoción que se está predicando en las iglesias y poco a poco pues esta devoción de Santa María del Prado va a ir desbancando a las otras dos devociones marianas que había en Ciudad Real, que era la Virgen de la Blanca y la Virgen del Arcos. Ahora mismo estamos en lo que fue un cementerio, encima de un cementerio. Estos datos son últimos, incluso encontrados después de la publicación del libro, porque la investigación siempre estamos en ella y la investigación histórica es lenta para que sea rigurosa y científica. Entonces, gracias a una documentación que ha encontrado un compañero que es Vicente Torres Encina, lo hemos comprobado. Teníamos sospechas, pero lo hemos comprobado. Tenéis que tener en cuenta que tanto Santa María como el espacio del Prado y sus álamos ha cambiado muchísimo en tantos siglos. Entonces, en este espacio que estáis viendo era donde se enterraban las personas, aparte de dentro de la iglesia, ¿vale? El espacio que tenemos enfrente sería el que ahora mismo está también muy reconstruido porque la iglesia de Santa María, con las reformas, al transformarse en sede prioral, y luego basílica y catedral, requirió muchísima transformación. Entonces tenéis que imaginar que toda la parte que tenemos hacia la derecha se ve perfectamente la costura, la tenemos enfrente. La parte de la derecha es una construcción del siglo XX. Y nos tendríamos que fijar en la parte de la izquierda, que aunque también está muy remodelada, pero se ve perfectamente que es otro material. Bueno, pues justamente detrás de esta parte, cuando no existía todo el conjunto de la derecha, había el espacio suficiente para construir la capilla del personaje del que yo hablo, que es Juan Bautista Vélez. Juan Bautista Vélez había nacido a finales del siglo XVI en el barrio de Santiago. Ya lo ha comentado Juan, el barrio de Santiago era un barrio judío, de ascendencia judía, entonces aunque ya había habido una conversión, la fama siempre estaba presente, los apellidos sobre todo. El padre de nuestro personaje era Alonso de la Reina es un apellido converso,
y entonces tener ese apellido suponía que jamás podías llegar a ser nadie importante en Ciudad Real. De hecho, su madre, que era Leonor Vélez, cuidaba las casas, limpiaba casas, el padre cuidaba viñas. Y nuestro personaje, Juan Bautista, de joven, de mozo, lo que va a hacer es ser mancebo en un comercio de la Plaza Mayor. Entonces, debía ser una persona muy inquieta y él lo que hace es emigrar, como tanta gente de Ciudad Real, un fenómeno que está muy poco estudiado. Él emigra primero a Sevilla, y en Sevilla era el puerto de América, era el puerto de las oportunidades. Lo que ocurre es que tiene buenos contactos, contacta con una familia que era la familia de apellido Lobo, que también tiene ciertas connotaciones conversas. Entonces lo que hizo fue irse de criado de esta familia hacia Perú. Se fueron todos a Perú y en Perú hace fortuna, como tantos otros. Entonces pasan los años, pasa allí más de 20 años y vuelve rico, vuelve a Ciudad Real, pero muy rico. La ciudad, las personas que se habían ido hasta el Virreinato de Perú y que volvían sin tener una nobleza, con mucha riqueza, se les llamaba peruleros. Peruleros era un nombre despectivo. Pero claro, tener dinero en una época en la que ya hay mucha crisis en Ciudad Real era muy importante. Entonces este señor tiene dinero, va a hacer más fortuna y una vez que tiene ese dinero lo que quiere es posición social. Su limpieza de sangre se lo impedía. El Ayuntamiento de Ciudad Real, los cargos de los regidores, se vanagloriaban precisamente de tener esa limpieza de sangre. Pero él consigue comprar un cargo de regidor. En esa época se vendían los cargos, los reyes necesitaban dinero para poder sufragar sus batallas y entonces si alguien venía dándote dinero, pues les dabas a cargo un oficio importante en el ayuntamiento. Entonces imaginad que a principios del siglo XVII viene con su cargo comprado y lo presenta en el ayuntamiento. Entonces hay algunos regidores antiguos de la nobleza que venimos hablando, esa nobleza tradicional de sangre, que se oponen, pero no pueden hacer nada porque él consigue que el respaldo real y entonces lo tienen que aceptar. Imaginaros el choque de mentalidades en esa época de alguien que tenía ascendencia judía y que está sentado en un sillón del concejo como regidor. A partir de ese momento él tiene mucho poder ya, estar en un cargo de regidor suponía controlar muchas cosas y él va fraguándose ya una fama en la que se habla de hombre poderoso. Tiene que marchar a Granada, fíjate, es una cosa muy curiosa porque tiene un conflicto con una señora, con una noble de aquí, Estefanía de Poblete. Él le hace promesa de matrimonio y la incumple. Entonces eso era muy importante en aquella fama en el que el honor era importante, la palabra era poderosa. Entonces de esa manera resulta que él incumple la promesa y se va a Granada. Luego vuelve otra vez, pero esa promesa incumplida va a condicionar la herencia que él va a dejar, como veréis ahora. Él, a partir de ese momento, sigue con su poder y se intenta meter también en el tema de las cofradías religiosas. En esa época, hacia 1633, que es cuando él va a morir, es cuando se produce el famoso cambio de la cofradía de Nuestra Señora de la Pedrera en la esclavitud, se integra en la esclavitud de la Virgen del Prado, que era la cofradía más importante que todavía sigue hoy transformada. Y él está dentro de la fundación de esa integración de cofradías en 1633. Lo que pasa es que enferma justamente en el verano de aquel año y él hace un testamento, él no tenía familia directa y lo que hace es que deja todo su dinero a la fábrica de Santa María, con una condición. La condición es que quiere que se haga una capilla de enterramiento en esta zona donde estamos, justamente detrás de este bloque que no estaría construido. Vendría hacia acá, hacia el cementerio, lo que sería el cementerio de aquella época, la deja totalmente dotada, con sus ornamentos, con su ropa litúrgica y demás, pero pone otra condición. Estará cerrada con reja y en ella se tiene que bajar a la imagen de la Virgen del Prado para que esté bien custodiada. En realidad era un secuestro. Entonces lo que ocurre es que era mucho dinero. Él lo que hace es que pone esa condición y si se incumple, lo que tienen que hacer es que ese dinero se tiene que repartir entre los pobres. Ahí queda la cosa y cuando él fallece hay varios problemas. El primero es que Estefanía Poblete pide su parte que le resarzan porque él no ha cumplido su promesa. Entonces la fábrica de la catedral tiene que pagarle una pensión, 30 años hasta que ella muere, o sea que ella vence de cierta manera. Y en segundo lugar empieza a haber una serie de problemas constructivos, necesita dinero la iglesia y no tiene de dónde sacarlo. Por ejemplo, se va a caer, luego lo veremos, cómo va a tener unas quiebras en la parte de atrás. Solución de urgencia, coger el dinero que está ahí dejado, que está rentando, pero todavía no se ha hecho esa capilla.
Es un problema porque la voluntad de un difunto, un testamento, era un documento importante. Había que intentar pedir licencia para incumplir aquello. Y al final lo que se hace es que se consigue la licencia del Arzobispado de Toledo. Si de otra manera no se podía haber hecho. Y lo que ocurre es que si mira, vamos a ver, necesitamos este dinero, vamos a invertirlo en estas obras y de esa manera vamos a poder evitar que se caiga la iglesia. Porque si se cae la iglesia no se puede hacer ni capilla y la imagen de la Virgen del Prado tampoco puede ser custodiada. Entonces, de esa manera, él se enterró momentáneamente, o eso pensaba él, debajo de las gradas del altar mayor y, sin embargo, no se llegó a construir jamás la capilla que le había dicho, ni se repartió el dinero entre los pobres. Él se quedaría ya enterrado y realmente pues, fue muy ingrata esa parroquia para la que dejó toda su fortuna. Pero así es la historia. Quizá esta parte de la iglesia sea una de las más interesantes para entender este proceso constructivo y este proceso de marketing que estamos hablando Juan y yo esta mañana. Lo que estamos viendo es la parte del oeste del Templo de Santa María, y aquí hay cosas súper interesantes. Por ejemplo, están dos de los restos de la construcción más antigua de lo que sería la iglesia. La portada que se llama del Perdón, que es esta que vemos aquí, que es apuntada, y luego el rosetón, que es también uno de los elementos más representativos de la iglesia de Santa María. Esos elementos se pusieron al final, pero como relleno de la construcción que hemos dicho que se había hecho en época de los Reyes Católicos. Es decir, la construcción del templo tardogótico duró muchísimos años, se extiende hasta el siglo XVI. Los últimos tramos sabemos que se cierran hacia 1580. Y esta parte que estáis viendo tenéis que imaginarla sin los grandes contrafuertes, sin estos grandes pegotes que veis, que son 4, 2 en las esquinas y 2 en el centro. El problema que planteó esa reforma tardogótica es que se hizo una iglesia demasiado alta. Entonces, una iglesia tan alta con unos contrafuertes muy pequeñitos y un suelo como el de Ciudad Real, que está condicionado por su pasado volcánico, porque sabéis que debajo tenemos mahares, lo que hizo fue que el peso de las bóvedas poco a poco fuera hundiendo la nave. Es decir, que no tenía el apoyo suficiente para resistir tanto empuje. Y empezaron a aparecer ya a finales del siglo XVI, incluso a principios del XVII, unas grandes quiebras en este lado. Entonces, empezó a verse la posibilidad de que la iglesia se podía caer por esta zona. Y se intentó hacer durante mucho tiempo una serie de medidas que no funcionaron, tapar las grietas y en fin, hasta que ya en el siglo XVII, hacia 1650, se llega a la conclusión de que hay que ponerle 4 grandes contrafuertes para que el peso pudiera contrarrestarse y sujetarse, es que se caía. Entonces lo que ocurre es que se hace la obra y el maestro de la obra, que dependía también de Toledo, el maestro que es Calderón, se llamaba Vélez Calderón, lo que hace es que incrusta dentro de uno de estos contrafuertes una piedra blanca y pone una inscripción que dice Santa María la Mayor, año de 1652. Entonces lo que ocurre es que es dejar en evidencia el resto de las iglesias. Eso de ser la mayor lo estaban defendiendo ellos, pero ninguna de las otras iglesias ni había ningún documento que lo dijese. Entonces, poner públicamente una piedra blanca dentro de este contrafuerte en el que fuera evidente esa primacía, pues despertó los recelos y fue la llama que prendió un pleito entre la iglesia de San Pedro y la iglesia de Santa María, que se llevó hasta Toledo, al Arzobispado de Toledo, que era donde se dirimían estas cosas. Entonces hay un pleito muy bonito, está todo documentado, en el que las dos iglesias van argumentando su defensa. Pues claro, se inicia el proceso, hay una información y cada una dice cuáles son los argumentos para decir, tú no eres la mayor, yo sí. Entonces San Pedro va a decir una serie de cosas que en realidad eran ciertas. Dice, oye, que nosotros fuimos la base del concejo, aquí estuvo el concejo, teníamos el reloj de la ciudad, guardamos los papeles, cuando se quemó el primer ayuntamiento, guardamos nosotros los papeles de la ciudad. Nosotros teníamos la sede de la Santa Hermandad, nosotros tenemos el convento de San Francisco, la pila de Alarcos la tenemos nosotros somos los herederos de Nuestra Señora de Alarcos. Y incluso llegaban a decir que en la decoración de San Pedro hay unas cabecitas arriba con corona, que eran el propio rey Alfonso X el Sabio, lo cual daba como un poquito de empaque a que había sido fundación real. Esos eran los argumentos que decía San Pedro, y sin embargo Santa María decía que era su iglesia la que guardaba la imagen medieval de la Reconquista, la más milagrosa, la que había sido traída mucho antes de la fundación de la ciudad.
Y entonces, pues ese fue el argumento, sobre todo los milagros que habían sido recogidos tanto por Juan Mendoza como por luego el padre Carmelita Descalzo, los que hicieron que realmente quien ganara el argumento fuera Santa María, no San Pedro, aunque San Pedro tenía mucha razón. Pilar, vemos que en estos 2 capítulos habláis de personajes que tuvieron mucha relevancia en Ciudad Real y que poco se conoce de ellos. ¿Podemos saber por qué puede ser esto? Bueno, estos personajes sí que habían sido conocidos en el siglo XIX por aquellos catedráticos del instituto, nuestro instituto que tuvo tanta importancia en aquella época. Lo que pasa es que luego con el paso del tiempo ha habido un vacío, como si no hubiera nada, como si se hubiera perdido su memoria en realidad. Y ha habido otros acontecimientos que quizás los hayan eclipsado, pero ha habido esos pequeños personajes que fueron muy importantes en esa época, que sí que tuvieron muchísimo papel en todos los acontecimientos cotidianos y también en la construcción de esos edificios emblemáticos que hoy en día incluso algunos han desaparecido. Pero esa es principalmente nuestra labor, sacarlos a la luz y hacer ver a la población que Ciudad Real tuvo muchas cosas que se desconocen. Juan, debemos de mirar Ciudad Real cuando pasemos, por ejemplo, por esta zona con otros ojos. Hay que mirarla con otros ojos y para ello qué mejor que ir a las fuentes, a los documentos, el libro en el que hemos escrito los artículos. Aquí nunca pasó nada. Pilar acaba de decir, se pensaba que aquí no había nada, pues aquí nunca pasó nada, nunca hubo nada, y qué mejor que leer el libro para descubrir que sí, que aquí sí pasaron muchas cosas.